Buenas tardes, Sí, Fernando. ¿Cómo sí, estás? Luis. Buenas tardes para ti. No, te iba a preguntar, es la relación entre la actividad física y, digamos, lo que es el taoísmo, el jainismo y el budismo. O sea, el cuerpo, cuando hablamos, por ejemplo, del tai chi, del budismo, le da mucha importancia. En el taoísmo también la actividad física entiendo que es importante, o más, o sea, o el tai chi más bien está asociado al taoísmo. En el budismo también la actividad física, estamos hablando del yoga, del hatha yoga. Entonces, digamos, ¿cómo se explica esa mezcla? O esa importancia que le dan al cuerpo, la actividad física. Ok, bueno, buena pregunta, Luis. Tú estuviste en el curso de China, seguramente, ¿no? Por eso preguntas, ¿no? Desapareció. Bueno, si estás por ahí, eh, ay, pobre Luis, creo que se desconectó. Es que estoy Ah, no, viendo. ahí está. Ya. Sí, sí. Eh, sí, en efecto, cuando estudiamos China, para el taoísmo, así como estaba mencionando ayer Magali, creo, eh, el cuerpo es tu maestro y en el cuerpo hay mucha información. Entonces, dentro del taoísmo es muy importante la conexión con el cuerpo para aprender eh, la filosofía taoísta, digamos. Las tradiciones de la India son muy diferentes en ese sentido. Las tradiciones de la India tienen una relación con el cuerpo muy diferente. Entonces, lo más cercano a una conexión importante con el cuerpo es el yoga, que es eh, una disciplina que nace dentro del marco del hinduismo. Pero resulta que el yoga es apenas un paso de 8 pasos que va a plantear particularmente un filósofo hindú que se llama Patanjali. Entonces Patanjali va a ser todo un camino para que la mente se mantenga concentrada, introspectiva y alcanzar la iluminación. Y uno de esos pasos es el yoga físico, como lo conocemos nosotros. Los asanas, que son 106 posturas. Y esto tiene como objetivo calmar la mente, lograr que la mente permanezca tranquila durante periodos largos de tiempo en una postura física, y eso te va a ayudar a lentamente entrar en estadios meditativos profundos. Así lo concibe el yoga, el hinduismo, ¿no? Mientras que vimos que el jainismo no tiene como algún tipo de ejercicio físico, al contrario, una zeta nunca se baña siquiera, o sea, no tiene un contacto con su cuerpo, nada, no se baña, no hace ejercicio, nada de eso. Toda la energía tiene que estar concentrada en la introspección. Y por otra parte, los budistas tampoco van a ser muy físicos que digamos. La práctica fundamental del budismo es la meditación. Ahora, cuando el budismo llega a la China, el budismo se va a juntar con las enseñanzas taoístas y de aquí, dentro de los monasterios budistas, se va a empezar a aplicar también una disciplina física que se conoce hoy en día como el Kung Fu. Entonces, esa es por eso que hoy en día en China
el, el budismo como disciplina física estaría relacionado a las artes marciales como el Kung Fu, ¿sí? Pero en India es así como te acabé de explicar, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Bueno, bien, entonces el día de ayer estábamos viendo el budismo. Eh, veíamos que el budismo surge de un místico, de un personaje en particular llamado Siddhartha, Siddhartha Gautama, que después de alcanzar el nirvana se va a conocer como el Buda, el iluminado. Y la hipótesis del budismo es que todos nosotros, todos tenemos la posibilidad de iluminarnos. No importa la casta, no importa el nacimiento, todos podemos desarrollar nuestra cualidad más iluminada. Para desarrollar nuestra cualidad más iluminada, dentro del budismo debemos entender que la iluminación es la cesación del sufrimiento. ¿Qué es la iluminación? La cesación del sufrimiento. No hay ni una pizca más de sufrimiento. Hay sufrimientos físicos, entonces por supuesto, si yo toco el fuego, me quemo. O si me enfermo, pues me duele. Hay sufrimientos mentales y estos son los que se erradican por completo con la meditación, porque el sufrimiento mental, según el budismo, se basa en la ignorancia. Entonces, cuando yo sufro mentalmente, sufro por mi identificación con las emociones, mi identificación con los pensamientos, mi identificación con los contenidos mentales. Uno vive bajo la ilusión de que uno sufre por otro, de que uno sufre por algo. Pero el budismo nos va a decir que si miramos con atención, nosotros sufrimos por la relación débil, inconsciente que tenemos con nuestra propia psique. Una cosa es sentir dolor, otra cosa es sufrir. Uno puede sentir dolor por una pérdida, uno puede sentir dolor porque se machucó, uno puede sentir dolor porque un proceso culmina, pero una cosa muy diferente es el sufrimiento. El sufrimiento es la ignorancia, el autocastigo que tenemos al no poder ver con claridad la realidad de la mente tal y como es. Por ejemplo, uno se golpeó con una puntilla, uno se machucó. O sea, hay dolor, obviamente hay dolor. Pero luego uno puede decir, esta miércoles, y luego todo el mundo, vea, me machuqué, no, yo no sé si voy a poder volver a mi trabajo, no, y a mí cómo me pasa esto, y yo que tengo que usar el computador, y es que a mí todo en la vida me sale mal, es que esta ha sido mi vida de siempre, y ahora yo cómo voy a trabajar, no. Ese es el sufrimiento. Lo que podemos denominar drama. Drama boys y drama girls. ¿Sí? Uno se machucó, hay un dolor. Uno puede desarrollar la habilidad de observar el dolor. Uno se puede quejar, ¿no? Como Mahavira. Uno se puede quejar. Uno puede decir, ya, listo. Pero creamos todo un sufrimiento mental detrás de eso, ¿no? Es muy loco. Acá en Villa de Leyva ayer apareció un caso de coronavirus
Entonces, bueno, listo, hay un caso de coronavirus. Las autoridades no están haciendo. Y es que la gente no se pone. Y es que tal, un drama. Es como, no, ya, o sea, seguramente ya identificaron en qué evento en particular se dio, si fue en una fiesta del pueblo, que se dio en alguna reunión social. Ya, tranquilos, ¿no? Pero no, tiene que estar acá la cosa. ¿Por qué armamos esas cosas? Porque tenemos patrones arraigados en la mente y este concepto budista es muy importante. Estos patrones que tenemos arraigados en la mente se llaman sankaras. La palabra sankara quiere decir marca, impresión, literalmente. Impresión, marca, huella. Todos tenemos unas huellas mentales que solo necesitan un pequeño incentivo para ser activadas. Son como traumas. Entonces, los budistas van a decir que en la medida en que uno entiende su propia mente, uno va a ir purificando los sankaras, uno va purificando las reacciones del pasado. Hay 3 tipos de sankara para los budistas. Sankaras o reacciones que se hacen en el agua. Uno pasa la mano por el agua, se forma una pequeña impresión, marca, pero al siguiente segundo ya no está. Hay otro tipo de sankara que es sankara en la arena. Uno dibuja una línea en la arena y se demora toda la mañana, pero por la tarde ya no está o al par de horas ya no está. Y uno dibuja sankaras en el cemento. Uno lo dibuja ahí y eso sí que es difícil de sacar. Así que, ¿qué es un ser humano? Un conjunto de sankaras con una capacidad búdica por dentro. Entonces, tomando de nuevo un ejemplo que se me ocurra así sencillo, sankara en el agua. Un día pasó un bus, un SITP, te mojó. Y uno dijo, y yo que iba para la universidad. Bueno, voy a cambiar. No pasó nada. ¿Sí? Ya. Sankara en la arena. Pasó el bus, lo mojó a uno, y uno, me mojé. Qué vaina, estos tipos del SITP sí sé que son brutos. Ahora me va a tocar ir a cambiarme. Entonces voy a mi casa, me cambio. Y cuando veo un SITP otra vez, yo ya me corro porque quedé como... Sankara en el cemento. Otra vez estoy yo parado ahí, pasa un bus, un SITP, me moja y yo, ¿por qué? Ahora me tengo que cambiar, pero es que este país es una miércoles, todo es así en este país. Y uno entra en una crisis nerviosa, se la pasa hablando de que uno lo mojaron todo el día, con quien uno se encuentra, esos tipos son unos brutos, por eso este país está como está, ni siquiera hacen bien las calles, yo me quiero ir de este país, no veo la hora de largarme. Queda una impresión muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, un rayón muy fuerte en uno. Entonces nosotros somos cúmulos de sankaras, algunos muy ligeros, otros más fuertes, otros más fuertes, ¿no? Uno con alguna persona pasa algo, bueno, todo bien. Pasó algo con la misma persona, listo, ahí hay algo, ¿no? Bueno. Y en otras no lo puedo ni volver a ver. Uno se encuentra a esa misma persona 20 años después, puede que esa persona ya sea un iluminado, pero sale el sankara de hace 20 años de uno y dice, ese tipo es una porquería, lo que me hizo hace 20 años no tiene nombre. La ignorancia, diría el Buda. No entendemos cómo funcionamos. El problema no es esa persona, el problema es mi cúmulo de reacciones que determinan mi vivir. Un maestro budista, cuando yo aprendí todas estas cosas, decía, cuando uno progresa en el camino, uno se da cuenta
que el 100% de lo que ocurre a uno en la vida es culpa de uno. Ni siquiera hay un lugar para un 1%, un 100%. Para uno es raro, porque dice, no, no puede. No, ¿y yo qué culpa tengo del coronavirus? No. O sea, no todo es mi culpa, no todo es mi responsabilidad. Pero cuando uno profundiza, efectivamente, tal vez el coronavirus no es tu responsabilidad. Pero la forma como uno reacciona es absolutamente la responsabilidad de uno. Y uno dice, pero al lado hay gente que es muy negativa. Aún así es tu responsabilidad. Todo el mundo puede ser negativo, pero eso no quiere decir que uno también. Entonces, el budismo parte mucho, como preguntaba ayer Andrea, de un proceso demasiado personal de autoobservación, que para algunas tradiciones eso podría ser muy egoísta, ¿no? Como es un camino como tan egoísta esto, como de uno estar observándose a sí mismo, pensándose a sí mismo, no hay Dios. Pero, como le explicaba ayer Andrea, para los budistas esto es el mayor regalo que uno le puede dar a la humanidad, iluminarte, hacerte un ser puro, consciente, despierto. ¡Qué regalazo! ¿No? Más que montar ahí tú, más que hacer mercados ahí en el de uno y repartirle a la gente, que igual es muy lindo. Para los budistas, el hecho de que tú conozcas tu propia mente es muy importante. Fíjense la diferencia que ya hay en el tono de esta religión con el jainismo. Entonces, ¿en qué hace énfasis el Buda para alcanzar la liberación? En tres paticas, que son Shila, Samadhi y Panya. Shila. Shila quiere decir moralidad. Entonces, Shila quiere decir que uno tiene que desarrollar una filosofía de vida donde uno no le hace a otros lo que no le gustaría que le hicieran a uno. ¿Quieres meditar bien? Tal vez si eres Pablo Escobar es difícil, porque hay demasiadas cosas de las que te estás escondiendo, hay demasiada gente con la que estás tratando, hay demasiada violencia que has causado. Es decir, es muy difícil sentarte a meditar si no has creado un ambiente en tu vida óptimo para ello. Eso es Shila. Entonces, dentro de la religión budista, el Shila va a ser no matar, no robar, no mentir, tener una conducta sexual adecuada, no meterse en juegos de azar, ni tomar, ni fumar. ¿Mm? Ese tipo de cosas es el Shila, la moralidad. Establecerse en una vida moralmente correcta. Muy importante para meditar. Luego vendría Samadhi. Samadhi quiere decir, no basta, va a decir el Buda, con ser Ned Flanders. No basta con ser súper buena gente. Ese no es el ideal de esta religión, ni de ninguna religión de la India realmente. Ser bueno y buena gente y buen vecinirijillo es un paso de algo que hay que seguir cultivando muy importante, la concentración de la mente. En esto van a ser muy enfáticos los budistas. Tienes que aprender a concentrar la mente. Y a mí me sorprende cómo en muchas de las tradiciones meditativas y escuelas que hay aquí en Occidente dejan tan de lado ese aspecto. O sea, como, ay, no te preocupes, tú solo sé, tú solo siente, tú solo respira un poquito. Y realmente estas tradiciones nos dicen, no, uno tiene que tener ejercicios de concentración mental y volverse bueno, muy bueno en eso. Increíble, ¿no? Concentrar la mente con la respiración, concentrar la mente con los latidos del corazón, concentrar la mente con la concentración en una vela, en un fuego. No, no perder para nada la concentración de la mente, sin estresarse, ¿no? Sin estresarse, porque, ay, no, yo no puedo meditar. Ay, obviamente que es muy difícil. Obviamente,
la mente se va, se va, se va, ¿no? No vayan a esperar que uno se sienta y es como 1 hora, 2 horas, como los jainistas. No, requiere mucha práctica y uno tranquilo, como un juego, con un espíritu tranquilo, juguetón, sin querer iluminarte. Uno dice, bueno, voy a dedicarme 5 minutos, pero en estos 5 minutos no se me va a escapar ni una respiración al entrar y al salir. Ahora, cuando uno hace los retiros budistas, porque otra cosa que es muy particular de la India es que todas estas cosas uno las hace en retiros largos, ¿no? Para lograr tener una profundidad sobre lo que se quiere enseñar. Entonces, uno luego hace esto por un día, todo el día observando la respiración, o uno lo hace por 3 días, o por 4 días, o por una semana, o por 10 días, solo observando la respiración, solo, todo el día. Porque la mente tiene una cualidad muy especial y es que desarrolla una gran habilidad de concentrarse. Evidentemente, en nuestra sociedad contemporánea, que tiene cosas maravillosas, pero también tiene que tenemos una mente súper distraída con el tema de los celulares. O sea, no tenemos muy cultivado la capacidad de quedarnos simplemente esperando una cita ahora. Uno tiene que estar todo el tiempo como con esta sensación, ¿no? De ver. Entonces, no, aprender a concentrar la mente. Muy importante. Entonces, muchas tradiciones budistas inclusive no van a seguir el tercer paso hasta que el discípulo no tenga una estabilidad relativamente alta en los ejercicios de concentración mental. Y el tercer paso es Panya, el desarrollo de la sabiduría. Ahora sí, con una mente profundamente concentrada, ¿sí? Balanceada, concentrada, la mente misma va a empezar a perforar la estructura del cuerpo y de la materia. Va a empezar a observar los contenidos mentales, va a empezar a observar las emociones, los pensamientos, va a empezar a meditar. Pero por eso ellos dan los 2 primeros pasos primero, porque es muy importante abonar el terreno para que luego la meditación sea realmente liberadora y profunda. Y la creencia budista es que la meditación es fundamental para alcanzar la liberación. Acuérdense, obviamente estas cosas hay que experimentarlas, pero la meditación quiere decir distanciamiento. Aprender a observar momento a momento la fenomenología de la mente tal y como se manifiesta, sin rollos, sin juzgar, sin identificarse, ecuánimamente. ¿Listo? Así como el Buda en la imagen que vimos ayer, que estaba ahí sentadito y dijo, no me voy a parar de aquí hasta que no me ilumine. Cuando estaba ahí sentado, no dijo, uy, qué rico esa noche de tomate con queso. No, se quedó ahí y observando, observando. ¿Duele la cola? Duele la cola. ¿Duele la rodilla? Duele la rodilla. ¿Piensa uno en los exnovios, exparejas, sí? ¿Piensa uno en la plata? Sí. Pero existe una capacidad búdica dentro de uno para aprender a observar eso distanciadamente. Y si tú aprendes a observar eso distanciadamente, va a tener un efecto en tu vida cotidiana, porque cuando alguien te ofenda, uno va a tener esa capacidad de observar, oh, sentí esta sensación como de inseguridad, pero uno no reacciona desde la sensación, uno puede reaccionar o puede más bien accionar desde esa presencia, desde el ser. Entonces, esto no quiere decir que los budistas se la pasen meditando todo el día en todos los países budistas. Realmente los que se dedican arduamente a esta práctica son los monjes budistas. La mayoría de las personas conocen ciertas técnicas, por ejemplo, de respiración,
y se ayudan mucho de la recitación de ciertos mantras, ¿no? Recitar el nombre del Buda misericordioso, ¿no? O que todos los seres sean felices, o Mani Padme Hum. Cada tradición va a tener un mantra, un sutra que la gente se sabe, recita, procuran seguir muy bien el Shila, la moralidad, y evidentemente los monjes tienen mucho más tiempo para dedicarse a este tipo de cosas. El caso es que el budismo se vuelve muy popular en India, sobre todo a partir del año 200 antes de Cristo, y va a estar en full apogeo del 200 antes de Cristo al más o menos eh, al 800 después de Cristo. Hasta ahí llega el apogeo del budismo en India. Después de eso, el hinduismo va a tener de nuevo mucho influencia, se va a renovar con ciertos filósofos y escuelas, y el budismo lentamente va a ir desapareciendo de la India. Pero va a quedar muy vivito en Sri Lanka, en la isla que queda al sur de la India. A ver, busquemos un mapa. Bien, entonces acá tenemos el mapa. Tenemos acá la India, este país verde. El budismo va a llegar acá a Sri Lanka, esta isla, y se va a preservar muy originalmente. Se va a preservar en Sri Lanka y se va a preservar en este país, Myanmar o Birmania, en Tailandia. ¿Mm? Sobre todo en Sri Lanka y en Myanmar, como en su forma más clásica. Este tipo de budismo que se practica en esos tres países se conoce como el budismo Theravada o Hinayana. Es el budismo más parecido a lo que les acabé de decir. O sea, el budismo con este sabor muy indio. Pero resulta que el budismo también va a llegar aquí a Nepal, a este país que se llama Bután, y a esta región que se conoce como el Tíbet, que hoy en día es parte de China. Ese budismo se va a conocer como el budismo tántrico. ¿Por qué? Porque un místico tántrico llamado Padmasambhava va a introducir el budismo, pero ya con un montón de enseñanzas tántricas. Ese budismo se va a conocer como Vajrayana, es decir, el budismo tibetano, que hasta hace 50 años nadie sabía mucho del budismo tibetano, pero gracias a la invasión china, los monjes tuvieron que salir corriendo de ahí y hoy en día se conoce mucho más sobre las prácticas del budismo tibetano, que al ser una tradición tántrica está muy relacionada con la recitación de mantras, con hacer mandalas de colores como procesos iniciáticos y meditativos, con la construcción de templos eh, llenos de colores, con la creencia en que hay muchos espíritus de Budas a punto de iluminarse que se han quedado para ayudarnos, entre ellos el Dalai Lama, y inclusive algunos lamas del budismo tibetano se pueden casar y pueden tener su propia pareja espiritual con la cual pues tienen acceso a prácticas tántricas que se hacen en pareja.
Ese es el budismo tántrico en 2 minutos, ¿no? Y por otra parte, otra corriente que también sale del budismo de India es el budismo Chan. El budismo Chan, voy a escribir aquí, entonces tenemos Theravada, Vajrayana y tenemos la tradición Mahayana, que es la que llega a la China, que se conoce como el budismo Chan. Y cuando llega a Japón se conoce como el budismo Zen. Entonces, ese budismo es el budismo que se va a practicar en China, en Laos, en Camboya, en Vietnam, en Corea del Sur y en Japón. El budismo Zen. Hoy en día se conoce como el budismo Zen. Nace en China como traducción de la palabra meditación en sánscrito, que es Dhyan. Entonces los chinos dicen Chan y los japoneses Zen. Y este budismo es bien interesante porque ya se aleja mucho de esto que estamos estudiando, en el sentido en que para los japoneses, así como practicaba Luis, es muy importante, y para los chinos, la meditación en movimiento. Es decir, cuando el budismo llega a China, con todo esto, ¿no? De no, tú tienes que hacer retiros de tanto tiempo, tienes que aprender a concentrar tu mente, tienes que empezar a purificar el karma, esto toma mucho tiempo. Los chinos, ¿y a qué olas vas a ir a cogerle a la luz? No, pues tienes que hacer retiros. Y si haces retiros, ¿a qué olas vas a estar con tu esposa? No, pues te tienes que apartar. Eso no le suena mucho. Entonces, el budismo se va volviendo lentamente en China una meditación práctica. Les debí haber enviado un cuento, se los voy a enviar mañana o esta noche, un cuento sobre eso. Entonces, lo importante es servir el té siendo consciente de cómo se sirve el té. Podar los árboles siendo consciente de cómo podas los árboles. Ponerte el kimono siendo consciente de cómo te pones el kimono. Y vas entrenando tanto tu mente a estar presente que en algún momento llega la iluminación espontánea. Satori para el budismo Zen. Entonces, normalmente en el budismo Zen se busca más esta experiencia de la iluminación espontánea, llevando la mente a estados de profunda concentración, pero no con los ojitos cerrados, sino haciendo algo tan pulidamente que tu mente entra en una absorción profunda. ¿Mm? Y te vas teniendo cada vez más iluminaciones espontáneas hasta que al final, o hasta que eventualmente más bien, ya tu mente reposa en ese estado de budeidad, a pesar de que estás involucrado en el mundo, ¿no? Esa sería más como la tendencia del budismo japonés. Entonces, a diferencia del hinduismo y a diferencia del jainismo, que se quedaron exclusivamente dentro de la India, tal vez hubo influencia hindú en Birmania, en Tailandia, porque uno todavía ve deidades de muchos brazos, uno ve Ganesh en esos países, eh, pero digamos que como filosofía no buscó expandirse. El budismo sí se fue expandiendo por toda Asia y hace que hoy en día en el mundo haya muchísimos budistas, que como les digo, no se la pasan meditando, son personas comunes y corrientes, pero ven a los budas, porque no solo existió un Buda, han existido muchísimos budas, o sea, muchísimos seres iluminados. En este momento existen muchos budas y en el futuro existirán muchos budas. Entonces, cada tradición va a tener un Buda o unos budas en particular a los cuales les van a rezar a los templos, a los cuales igual les piden cosas. Y por supuesto también existe una tradición muy profunda de observación de la mente, ¿no?
Uno encuentra ambas cosas dentro de las sociedades budistas. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre el budismo antes de que continuemos con nuestra última religión? Digamos, esto es como el mindfulness, cierta forma, o sea, observar sin opinar, sin hacer ningún comentario, solo observar y focalizarse. Exactamente. Eso es lo que hoy se conoce como estas prácticas del mindfulness. Así es. Mindfulness, sí. Okay. Ajá, ¿qué otra pregunta? Fernando, sí, una pregunta, Fernando. Thich Nhat Hanh, ¿qué clase de budismo practicas? Sí, Thich Nhat Hanh es un monje vietnamí y practica completamente el budismo zen. Él es muy fan de la walking meditation. A él le gusta mucho caminar y meditar al mismo tiempo, que está, por supuesto, estas tradiciones de la India, en esta Tipatana Sutra, está como el Buda enseñó la meditación caminando, y Thich Nhat Hanh es fan número uno de la meditación caminando. Es un monje zen. Aida, Gracias. ¿tienes alguna pregunta? Sí, Fernando. Los mudras, ¿qué papel juegan específicamente en la meditación? Bien, entonces el uso de mudras es característico de las tradiciones tántricas, que son las que usan todas estas cosas, o sea, del budismo tibetano. Los mudras tienen la capacidad de inducir ciertos estados de la mente con el uso no solo de las manos, sino de los ojos, de la lengua, del cuerpo, ¿no? Un mudra puede ser una posición de los ojos así, por ejemplo. Mirar acá en el entrecejo, ¿no? O mirar bajito. O quedarse meditando con esta postura o con esta postura. ¿Mm? O cerrando alguna parte, ¿no? Los músculos, por ejemplo, del cuerpo, del ano, haciendo presión para cerrar y respirando. Entonces, mudras son como posiciones del cuerpo que nosotros relacionamos más que todo con las posiciones de las manos, ¿no? Entonces, en materia iconográfica, cuando tú quieres entender qué quiere decir esa estatua del Buda, al igual que vimos que en el hinduismo cada dios en sus brazos tiene un símbolo, hay Buda que está enseñando, hay un Buda que está otorgando, hay un Buda que está meditando, hay un Buda que está tocando la tierra como testigo, ¿no? Es decir, por ejemplo, este es el mudra de enseñar, ¿no? Cuando uno ve una estatua de Buda así. Entonces, cada mudra iconográficamente le va a dar a uno la sensación de ese Buda en qué estado está, qué está haciendo, ¿sí? Y en el caso de la práctica personal, toda la tradición de los mudras tiene la creencia que todos los órganos están en la mano. Venga a ver si hay una imagen aquí. Mm, En la palma de la mano y en la palma de los pies, ¿no? sí, exactamente. Entonces, a ver, les comparto pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, esta imagen. Entonces, se supone, según estas tradiciones, que los órganos y los puntos viven en tus manos. Entonces, al uno establecer, por ejemplo, eh, contacto con el monte de Júpiter aquí, entonces eso ayuda a los ojos o a los oídos. ¿Mm?
La glándula pituitaria está en la punta del dedo gordo, ¿sí? Entonces uno hace así y está estimulando la glándula pituitaria, que es esta glándula que está en el cerebro y que te permite tener experiencias trascendentales, ¿no? Segregando cierta sustancia que se segrega tal vez en momentos de mucha emoción o en el momento de la muerte. Entonces uno hace, sí, entonces hay toda una serie de lógicas respecto a la posición de las manos, un montón de mudras, ¿sí? Que pueden resultar útiles a la hora de concentrar la mente también. Uh-huh. Dime, Mario, ¿qué pregunta tienes? Hola Fernando, buenas noches. Buenas Un poco noches. lejos, ahí para que me conozca. ¿Cómo está? Mira, tú generalmente, incluso en el curso pasado, en el taoísmo, me generaste cierto tipo de expectativa respecto al budismo zen, ¿sí? Pero no le hemos gastado mucho tiempo. ¿Por qué por lo menos no me cuentas cuál es la diferencia entre unos y los otros y darle como más relevancia al zen? Ah, sí, es porque tienes que inscribirte a nuestro curso de religiones de Japón. No, No, lo voy a hacer, pero cuéntame. Sí, te voy a compartir un cuento que lo dice absolutamente todo, porque el budismo zen busca muchísimo que la persona tenga una experiencia espontánea de la iluminación. Y para tener esa experiencia espontánea de la iluminación, lo que van a decir los chinos, los japoneses, es que tú no puedes ser tan cabezón, no puedes tratar de obtener la iluminación porque vas en el lado contrario. Entonces hay un cuento, aparte del que les voy a enviar mañana, hay un cuento en el cual hay un bichito que se llama Satori. Satori es la iluminación espontánea, ¿sí? Entonces, hay un leñador partiendo un árbol y aparece este bichito Satori y el leñador dice, uy, qué bicho tan feo. Entonces el bichito dice, estás pensando que soy feo, ¿ah? Y él, uy, que se va de bicho, lo voy a matar. El bichito, así que me quieres matar, ¿eh? Y el tipo, ay, puede leer mis pensamientos, estoy sorprendido. Ya sé que estás sorprendido porque leo tus pensamientos, ¿eh? Entonces el tipo decide ignorar al bichito y el bichito, creo que estás decidiendo ignorarme, ¿eh? De repente el tipo está dándole y la hoja del hacha sale a volar y decapita al bicho. Entonces la enseñanza zen es, el poder de la no mente es muchísimo más superior que el poder de la mente. A través de la mente tú nunca vas a obtener la iluminación, porque la mente va un paso adelante tuyo, ¿sí? Si tú quieres tratar de obtener la iluminación con cierta práctica, con ciertos ejercicios, con cierto estudio, para el budismo zen, eso no te va a funcionar porque la mente se las pilla completicas. Entonces, a lo que aboca mucho el budismo zen, que está muy mezclado en la cultura japonesa, es a cómo tú, lo único que realmente tienes que hacer es tratar de estar muy presente cuando haces cualquier cosa, a estar como en ese estado de completa atención cuando estás lavando la loza, completa atención cuando estás comiendo, completa atención cuando estás caminando, como preguntaba ahorita, creo que Aida, cuando estás caminando, como este monje Thich Nhat Hanh, cuando estás caminando no estás pensando en tus problemas, no estás pensando en qué voy a hacer ahorita,
estás caminando. Y la creencia del budismo zen es que ese estado de presencia que tú vas cultivando te va dando la oportunidad de una iluminación espontánea, ¿no? Esa es como la esencia del zen. Entonces tú si te sientas a meditar, esa meditación se conoce como zazen. Tú te sientas a meditar normalmente enfrente de una pared en blanco, a veces con los ojos medio abiertos, y es sencillamente estar ahí. Y si sientes que se te mueve la cabeza, la vuelves a mover otra vez. No hay que hacer nada, solo estar ahí. Obviamente es muy difícil. Y luego, en los monasterios zen, te hacen parar después de 15 minutos y caminar y estar atento, y luego te puedes volver a sentar, ¿sí? Pero es mucho llamar la energía de la presencia y del cotidiano para tener la experiencia de la iluminación espontánea. Fíjate que eso varía mucho de lo que les hablé al principio sobre el budismo, donde hay toda una observación más metódica de la mente, de los pensamientos, ¿no? Que es como todo esto que hemos visto hasta el momento. Ya cuando llega a Japón, precisamente por juntarse con el taoísmo y todo esto, el budismo chino y japonés va a llegar a estas sensaciones o conclusiones que te acabé de explicar. Gracias. Me invitas al próximo, ¿ok? Te invito al Gracias. próximo. ¿Tienes alguna pregunta, John Walter? Mira, cuando vos hablabas del Sankara, yo lo relaciono como con la ley de Murphy, ¿o qué? No, no tiene nada que ver con la ley de Murphy. Si uno pudiese ponerle alguna traducción al español, vendría a ser trauma. Trauma. Uno es un conjunto de pequeños traumas, ¿sí? Entonces es más eso, lo que a nosotros, lo que constituye nuestras reacciones y nuestra mente son huellas que tenemos marcadas en la mente por alguna experiencia del pasado, y por supuesto que para los filósofos de la India y budistas, estas experiencias del pasado no solo son de esta vida, sino que vienen de vidas anteriores. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al sikhismo. El sikhismo es una religión muy diferente a las que hemos visto. En primer lugar, porque estas religiones, vimos el hinduismo tiene por lo menos unos 4.500 años, el budismo y el jainismo deben tener mínimo 2.500 años. El sikhismo nace mucho más acá. El sikhismo nace a finales del siglo XV, o sea, más o menos en 1480 nace Guru Nanak. A ver, les comparto una foto de Guru Nanak. Esta es la foto del perfil de Facebook de Guru Nanak. Entonces, estamos hablando que Guru Nanak, más o menos en el año de 1530, a la edad de 30 años, tiene una revelación. Y en esta revelación, Guru Nanak se va a dar cuenta de dos cosas importantes. En primer lugar, que la religión no importa. No importa si uno es hindú, no importa si uno es musulmán. Estamos hablando de una época en la cual la India, un país mayoritariamente hinduista, todavía con tradiciones budistas, jainistas, es invadido desde el año 1000, o sea, hace 1000 años,
por gobernantes de Asia Central que ya son musulmanes. En la época de Guru Nanak hay una dinastía o hay un imperio que se conoce como el Imperio Mogol. El Imperio Mogol es la expresión más elevada del Islam en India en términos históricos, porque es durante la edad de los mogoles, es decir, desde el 1400 hasta más o menos mediados del 1600, que se construyen cosas divinas como el Taj Mahal, el fuerte de Agra, el fuerte rojo, la tumba de Akbar, un montón de cosas que uno va a visitar hoy en día se hicieron bajo el mandato musulmán. Pero así como había gobernantes musulmanes muy tolerantes, había otros gobernantes musulmanes que no eran tan tolerantes. Entonces, en esta época de la India, encontramos choques muchas veces entre hindúes y musulmanes. Entonces, Guru Nanak llega a esta conclusión de que la religión no importa. Si uno es hindú o musulmán, da lo mismo, porque Dios es uno, para todos el mismo. Y este Dios está al alcance de todos, está súper a la mano, siempre ha estado aquí. No hay que hacer tantas piruetas para encontrar a la divinidad. Ek Omkar. Y es vibración. Dios es vibración. Eso es lo más importante que va a decir Guru Nanak. Solo es la vibración primordial, como el Om, ¿no? Como el Om. Om. Entonces, dentro de la filosofía Sikh, algo muy importante es la recitación del nombre de Dios. Shrimram, Simram, Simram, Simram. Recordar, Simram. Recordar constantemente a la vibración primordial, al Wahiguru, al Guru verdadero. El Guru verdadero es la vibración que existe. Gracias a Dios, gracias a Wahiguru, hoy tenemos la experiencia del Internet que nos permite entender esto. Uno en la nube, que es un lugar que no vemos, está toda la información del Internet. Dios es esa nube. Está en todas partes. Tiene toda la información. Pero nosotros no estamos conectados frecuentemente con esa vibración. Pero la vibración de la sabiduría existe. Y si tú la invocas, llega. La vibración de la paz existe. Y si tú la invocas, llega. La vibración de la salud existe. Y si tú la invocas, llega. El poder de la vibración es muy importante. Esto no se lo inventó Guru Nanak, ya existía en India, acuérdense del sánscrito, del Veda, de todo esto. Pero Guru Nanak va a decir, hay que cantar, hay que recitar el nombre de Dios. Eso ya te pone en conexión con ese estado. Esa recitación del nombre de Dios. Guru Nanak retoma algo que es muy importante, que es el poder de la vibración. En sánscrito es Pandaki Shakti. La vibración es todo. ¿Qué son nuestras emociones? Vibración. ¿Qué son nuestros pensamientos? Vibración. Todo es vibración en constante movimiento y en constante cambio. Entonces, por ejemplo, cuando se lanza una bomba atómica, a uno no lo mata
que caiga el bombazo en la cabeza de uno. A uno lo mata la onda explosiva. Los animales debajo del mar no se comunican con palabras, pero sí con ondas. Los murciélagos van andando, son ciegos en la oscuridad, pero hacen y permiten que la vibración regrese, entonces saben que ahí hay un árbol. Cuando una mamá se va a tomar, quiere ver cómo está su hijo, se toma una ecografía y esto se hace con vibración. Es decir, todo el universo, todo el cosmos es vibración y la sílaba primordial es Om. Om, que ya viene del hinduismo, ¿no? Y es como la vibración primordial. Eik Omkar. ¿Mm? Entonces uno puede estar en otra, pero si en algún momento hace ya la mente empieza a entrar en otra vibración. Es verdad, va a decir Guru Nanak. Sin tantas cosas difíciles. Y no solo recitar este Om, sino que hay una serie de grandes místicos, sants, de santos, que han dejado unos poemas hermosísimos. Kabir, Tulsidas, Rávidas, aquí los voy a escribir. Kabir. Pero es que son hermosísimos, tienen que buscar poemas de ellos. Tulsidas, Rávidas, que han dejado unos poemas devocionales de amar la divinidad impresionantes. Por ejemplo, hay un poema de Kabir que dice, ¿dónde está Dios? Entonces dice, a Dios no lo vas a encontrar en las sinagogas, ni en las mezquitas, ni en los mandires. A Dios no lo vas a encontrar comiendo vegetales. A Dios no lo vas a encontrar poniendo las piernas alrededor del cuello. A Dios no lo vas a encontrar en las altas montañas. Entonces un discípulo le pregunta, Kabir, entonces, ¿qué es Dios? Y Kabir le dice, es la respiración dentro de la respiración. Ahí está. Siéntate y observa. Ahí está Dios. El principio que sostiene toda la vida. ¿Puedes vivir sin Él por más de 5 minutos? No. Ahí está. Entonces hay unos místicos, tanto hindúes como musulmanes, que han escrito cosas tan hermosas que en la tradición Sikh estos grandes santos se recopilan sus enseñanzas y van a quedar en un texto que se conoce como el Adi Granth, o también se conoce como el Guru Granth Sahib, el Gran Guru. El Gran Guru es la sabiduría que está escrita en este libro. Entonces, fíjense cómo esta religión del sikhismo empieza a tomar elementos del hinduismo y del islam. Ya nos está hablando de la vibración, del Om, de la respiración muy hindú, pero también nos dice, pero la relación es con el único Dios que está en todas partes, que es omnipresente, omnisciente. No lo puedes representar nunca, porque Él es todo. Perdón. Y todas las enseñanzas están expuestas en este libro, el Guru Granth. Entonces ahí vemos cómo ya el sikhismo empieza a tener una influencia de ambas partes, tanto del hinduismo como del islam. Bien, ¿qué pregunta tienes por ahí? Mira, es que no nos está saliendo lo que escribes. Ah, ¿no está saliendo? No, A ver. no sale en el grupo, de pronto le está escribiendo a una sola persona o algo así. A ver.
Ah, sí, le quedó solo a Mario Alberto. Qué loco. Bueno, aquí está. Ujú. El Gurú Gran Sahib. La Adi Grant. Ujú. Listo. ¿Listo? Entonces, Fer, qué pena, no está saliendo lo que estás escribiendo. ay, otra vez, sí. No se Hay que ve cambiarle aquí. Ya. desde los de los poemas, desde ahí no vemos. Ideal, sí, porfa, puedes escribir el nombre de Guru Nanak. ¿Cómo se escribe correctamente, por favor? Listo. Simram, entonces, ¿qué quiere decir? La repetición continua, el recordar el nombre de Dios, ¿no? El recordar la vibración primordial. Se va uno acordando. Kabir, Tulsidas, Ravidas, los grandes poetas, incluyendo por supuesto a Guru Nanak, que están dentro de este libro, el Guru Granth Sahib. El Adi Granth es el nombre del libro. Guru Granth Sahib quiere decir el último, o mejor dicho, el gran Guru. Es ese libro. Entonces, en ese libro están escritos los poemas de estos místicos que tienen este mismo sabor de no hindú, no musulmán, lo único que cuenta es tu corazón y tu devoción, ¿no? Y después de la muerte de Guru Nanak, pues va a haber toda una sucesión de gurús. Después de Guru Nanak, va a haber toda una sucesión de gurús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 gurús en total del sikhismo. Y estos 10 gurús van a dejar sus enseñanzas plasmadas en el Adi Granth, en el Guru Granth Sahib. Que queda como el último gurú, ese libro queda como ya la recopilación de todas las enseñanzas y el último único gurú de la comunidad Sikh. Entonces, ¿cómo en ese orden de ideas, en la práctica, qué hacen los Sikhs? Como la vibración y la devoción son tan importantes, entonces, para un Sikh es importante ir al templo, que se conoce como Gurdwara, y en los Gurudwaras empezar a cantar, empezar con la ayuda de instrumentos musicales y
con, por supuesto, la voz, empiezan a cantar todos estos hermosísimos poemas, todos estos hermosísimos escritos que están en el Adi Grande, ¿no? ¿Qué vas a hacer el día en que no haya mandires? ¿Dónde vas a buscar a Rama? ¿No? Pregunta Kabir. ¿Qué vas a hacer el día en que no existan las mezquitas? ¿Dónde vas a ir a buscar a Allah? Ellos no están ahí, ellos están en tu corazón. Entonces, son unos cantos hermosísimos, hermosísimos. Y la gente llega al Gurdwara y se sienta a meditar, pero es en esta vibración pura, en esta vibración sutil. Tal vez ayudándose del Om. Y ahí está Dios para ellos. En profundizar en ese estadio vibracional original. ¿Cómo se explica un poco los efectos de esto en la práctica? Es como cuando una persona acude a una sesión de musicoterapia. Cuando una persona va a una sesión de musicoterapia, va muy tensa y muy como estresada. Y resulta que por medio de cantos, por medio de instrumentos como el didgeridoo, una flauta, un sitar, un violín, un cuenco tibetano, se le hace ahí a la persona una sesión vibratoria por 1 hora y media o 2 horas. Y la persona sale de ahí y dice, wow, en serio que me siento súper diferente, me siento tranquilo, me siento relajado. Por supuesto, lo que se hizo fue poner a la persona, poner toda su estructura vibracional, ponerla en armonía con cierta frecuencia. Si la persona es inteligente y sabe observar su mente, va a poder mantenerse en esa vibración durante muchísimo tiempo. Por supuesto que la mayoría de nosotros no tenemos esa cualidad, entonces luego uno empieza otra vez con los pensamientos de, ay, pero no sé qué, y a sentir otra vez las emociones de miedo, de tristeza. Entonces, evidentemente, el efecto de la musicoterapia, después de 2 días ya ha desaparecido porque uno volvió a caer en la vibración más gruesa de estar identificado con sus problemas, con el mundo, etc. Pero en realidad, los pensamientos y las emociones están constituidos de vibración y se diluyen, surgen y se diluyen, ¿sí? Entonces, dentro del psiquismo hay un gran camino espiritual mediante el sonido, mediante la devoción. En ese orden de ideas, como es tan simple, Guru Nanak le va a decir a la gente que para uno alcanzar la iluminación, porque ellos creen en la reencarnación, creen en el karma, por supuesto, en el samsara y en la liberación se hace erradicando por completo el ego. ¿Y cómo se erradica por completo el ego según la tradición Sikh? Mediante el servicio constante y desinteresado. No tanto yoguita y entonces mi meditación, y mi yoga, y mis chakras. No, a servir, hermano. Entonces, váyase para la cocina, trapee, barra, sírvale a gente de todas las castas, de todas las religiones. Todos los días la gente llega a los gurdwaras, mendigos, personas peregrinos, turistas, y se sientan dentro de esos templos porque todos los gurdwara te dan comida gratis. Entonces uno puede desayunar gratis, almorzar gratis y cenar gratis. Entonces, eso es un gentío
en los gurdwaras. Y las personas Sikhs dan tiempo para cocinar, dan tiempo para limpiar y dan tiempo para servir, como este niño, ¿no? Entonces, la creencia de Guru Nanak es que mediante ese servicio a la comunidad, el ego se va erradicando. Por lo tanto, dentro de la tradición Sikh, se va a decir que tú cumples con tu deber, igual que en el hinduismo, tú cumples con tu deber, sirves a la comunidad, recuerdas constante el nombre de Dios, y eso es lo que te va a liberar, eso es lo que te va a ver una persona íntegra, pura. No puedes excluir el mundo, porque el mundo sigue siendo vibración divina, vibración de Dios. Tienes que aprender a traer las cualidades de la pureza, por supuesto, de la vibración sutil, de la vibración pura, a la vida, al mundo. Por lo tanto, en el sikhismo, a diferencia de las 3 religiones que hemos visto, no existe la posibilidad de volverte monje. O sea, si bien sí existe la importancia de la peregrinación, la importancia de acudir a los templos, de cantar el nombre de Dios, de servir, de darte periodos introspectivos, ¿no? Retiros, existen los retiros en la comunidad Sikh. Volverte ya completamente una persona que ha renunciado al mundo dentro del sikhismo es como, no, la mayor labor la hace la persona que tiene su familia y que sirve y que a su vez está en constante comunión con la divinidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre eso? Fer, sí, una Dime, pregunta. Patri. Los Sikh, entonces ellos no, ay, se me olvidó en ese momento la pregunta. Los Sikh, perdón, ellos de qué secta son, pues de secta no, de qué, se me olvidó, ¿Casta? de qué casta, ajá. No tienen casta porque son una religión aparte del hinduismo. Ah, ok. Entonces, precisamente, la filosofía Sikh, al igual que el budismo y el jainismo, no está de acuerdo con el sistema de castas y por eso, y tampoco con la verdad revelada del Veda, por eso es que se convierte eventualmente en una religión aparte, ¿sí? Ya. El hinduismo. Ujú. Y al Gurdwara pueden ir brahmanes o pueden ir intocables, a todo el mundo se les sirve igual. Ya, pero ellos son como adinerados, ¿cierto? Ellos tienen como, pues son como de... Algunas familias son adineradas, sí, Ya, no ok. todos. Hay mucho Sikh campesino, muchísimo Sikh muy pobre, humildes. De hecho, yo creo que paradójicamente en el jainismo es una comunidad muchísimo más próspera, materialmente hablando, que los Sikhs. En los Sikhs hay de todo. Ujú. Dime, John Ok, Walter. gracias. Eh, pues vemos como Pakistán es casi musulmán y la India pues de este tipo. Entonces, por ahí he escuchado que tanta invasión musulmana a la India generó que hubiera esta mezcla, que el sikhismo es una mezcla entre los musulmanes y el hinduismo. Muy bien, sí, eso dicen muchas personas, que el sikhismo viene a ser una mezcla. Porque fíjate que vos utilizaste la palabra kabir para hablar de poetas de Sikhs, y entonces eso es de derivación como un poco musulmán. Por supuesto que Y, sí, mm, por supuesto que sí, así es.
Todo este movimiento estaba basado tanto en místicos musulmanes como hindúes que no querían más esa diferenciación, incluyendo a Guru Nanak, que nació también dentro de la casta. Guru Nanak creo que era de la casta de los comerciantes y también tiene este discurso de que la casta no importa, la religión no importa, lo que importa es creer en el único Dios que está en todo. Ujú. Súper, John. Ajá, Luis, ¿qué pregunta tienes? Sí, te pregunto, pero no hay unos administradores de los templos, los Gurudwara, no sé, pues no hay monjes, pero digamos como alguna jerarquía, algunos administradores, ¿cómo es la organización? Muy bien. No hay dentro del sikhismo no hay una jerarquía establecida, ¿no? Como en el catolicismo, que está este Sikh mayor y luego estos otros. Las personas que se van volviendo sabias, generalmente personas mayores, que hacen oficios en el templo, que empiezan a conocer muy bien el Gurú Granth Sahib, ¿sí? Se empiezan a convertir en guías de la comunidad. ¿Mm? Pero, así como en el Islam, el guía principal es el libro, ¿sí? El guía principal, el gurú principal, viene a ser el libro. Pero existen personas muy conocedoras del libro, personas que han servido muchísimo a la comunidad, personas que administran el Gurdwara y si uno es Sikh, uno acudiría a ellos como personas de sabiduría por consejo. Uh-huh. Ok. Gracias. Ajá. Y Rani, ¿tienes una pregunta? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, se habrán dado cuenta que los Sikh tienen una forma muy particular de vestir. Entonces, esta forma particular de vestir está dada por toda una simbología que hay en el vestir. Ok. Lo que se conoce como las 5 Ks. Las 5 Ks. Son 5 elementos que se encuentran en la vestimenta de un Sikh. Esos elementos son los siguientes. Está el turbante, o más bien el pelo, kesh, pelo. Los Sikhs nunca se cortan el pelo y nunca se cortan la barba, como una manifestación natural de la divinidad. Uno nunca se corta el pelo ni la barba, sencillamente lo deja crecer como una manifestación de lo natural que es la divinidad, ¿no? También para dar un aspecto fuerte, de guerrero, feroz, porque ya les voy a profundizar un poco en eso. Pero entonces los Sikh cogen todo ese mecherío que tienen, miren, tienen un montón de pelo, y se lo tienen con una peinilla, kanga, ¿no?
Ellos cogen todo ese mecherío y se lo tienen con una peinilla amarradito. Y luego empiezan a amarrarse el turbante. Entonces, un símbolo sagrado para los Sikhs es tener siempre su turbante. Y también tienen consigo una espada, un cuchillo, kirpan, una daga. Hasta el sol de hoy, un Sikh puede caminar por Nueva Delhi, entrar al metro de Nueva Delhi y cargar su kirpan, porque es un símbolo religioso para ellos. Y esto se remonta a hace aproximadamente 350 años, cuando el último Guru Sikh de esos 10 que vimos, que es Guru Gobind Singh, Guru Gobind Singh, se da cuenta que la comunidad Sikh en India, algunos gobernantes mogoles musulmanes se la tienen muy montada. Y hay que defenderse. Entonces, él vuelve de la comunidad Sikh, que es de una religión de una región geográfica muy particular de la India, que se conoce como el Punjab, que esa región hoy en día queda entre la India y Pakistán. Organiza a la comunidad Sikh no solo como una comunidad espiritual, sino como una comunidad guerrera que se va a defender y va a defender a la comunidad. Porque de estos 10 gurus Sikhs que acabamos de ver, 2 fueron asesinados por los gobernantes mogoles. Obviamente, estos gobernantes mogoles eran fundamentalistas, ¿no? Y querían expandir el Islam a la fuerza por toda India. Mientras que hubo otros gobernantes mogoles súper tolerantes y que enriquecieron muchísimo la cultura india. Pero hubo unos que no. Entonces, basándose en esas experiencias, en que 2 de los gurús desencarnaron por no haberse convertido al Islam, entonces el último Sikh Guru, Guru Gobind Singh, dijo: vamos a formar un ejército, Khalsa. Otra K, Khalsa. Por eso, el símbolo del sikhismo es este, ¿no? Que son como 2 espadas, el círculo del Dharma y ese camino a recorrer en el mundo material, cumpliendo con tu Dharma, ¿sí? Con 2 espadas acá. Y este círculo también representa Ek Omkar, ¿no? La única verdad, representada de esta forma. Entonces, los Sikhs, efectivamente, en la región del Punjab, son personas físicamente muy robustas. Los Sikhs son hombres generalmente mucho más altos que la mayoría de los indios. Mucho más altos, mucho más fornidos. Entonces, Guru Gobind Singh se encargó también de darles un entrenamiento en artes marciales militar a la comunidad Sikh, y parte de esto era parecer más feroces. Entonces también de ahí viene el tema de nunca cortarse la barba, de ponerse este turbante y de tener siempre listo su espada, su kirpan, para defender a la comunidad, ¿no? Eventualmente esto funcionó porque el sikhismo ha seguido existiendo hasta hoy en día. Y no solo eso,
sino porque los británicos, más o menos en 1750, cuando ya empiezan a tomarse toda la India, el último lugar que pudieron conquistar fue el Punjab, o sea, la región donde prevalecían los Sikhs, porque los Sikhs no se dejaban y no se dejaban y no se dejaban, y fue el último territorio de la India que pudieron conquistar los británicos, ¿no? Muy fuertes, muy feroces. Desde entonces, los Sikhs, a pesar de que no tienen casta, como preguntaba Patri, tienen un rol súper importante en el cuerpo militar, en el ejército indio. O sea, los Sikhs son muy apetecidos para meterse a la marina, para meterse a la armada, porque vienen como de esa tradición guerrera. También son muy buenos guardaespaldas. También no va a encontrar muchos Sikhs como guardaespaldas. Y también, por supuesto, son muy buenos conductores de carros. Entonces, yo he escuchado como si quieres poner un carro en Uber, contrátate un Sikh, que esos para manejar son agresivos, son buenos, metidos, son bien buenos para manejar. Entonces, también uno ve muchos Sikhs manejando taxi, Uber, cosas así. Bien. Estábamos viendo entonces que hay diferentes símbolos, que son el cabello, la espada. También tienen una pulsera que se colocan en la mano izquierda, que se conoce como cara, ¿no? Acuérdense de este símbolo del círculo que representa la unidad de todo, ¿no? Que Dios es uno. Entonces ellos cargan también con su brazalete. La peinilla, el cuchillo, el brazalete, y los otros son cachera, que son unos pantaloncillos blancos que sirven como ropa interior, que demuestran pureza, ¿no? O sea, ser guerrero, ser fuerte, pero internamente ser puros. Estar dedicados solo a su esposa, ¿no? Como esta analogía de la pureza sexual, de la contención. Por eso tienen esos pantaloncitos blancos. Entonces, esas vienen siendo los 5 símbolos de los Sikhs. Por eso los taxistas en Nueva York con turbantes. Sí, exactamente, Mili. Porque los Sikhs se van de conductores y son muy buenos. Entonces, dentro del sikhismo vemos que precisamente porque aparece casi 1500 años después de las tradiciones que habíamos visto anteriormente, ya tiene elementos de otras tradiciones, particularmente del Islam. En estricto sentido, todas las religiones juntan elementos de algo que ya existía, ¿no? No aparecieron de la nada. Es decir, si uno toma el cristianismo, ya existía el concepto de hijo de Dios en los egipcios, ¿no? Ya existía la tradición judía y el Antiguo Testamento y la creencia en un Mesías. Ya existía la creencia zoroastrista en los ángeles y en la virginidad de la mamá de Zoroastro. Entonces, las religiones normalmente no aparecen de la nada, sino que ya se han inspirado en lo que viene existiendo, ¿no? El budismo, por supuesto, nace también, como les comentaba, en una época en que muchos místicos y ascetas van en contra del sistema tradicional ritualista brahmánico y se dedican a buscar a Dios en ellos mismos. Y viene también de que claramente ya existían las tradiciones jainistas y ascéticas. Así, todas las religiones tienen algo que las antecede. Por lo tanto, el sabor del sikhismo ya viene a ser muy diferente a las tradiciones anteriores.
Y entonces el sikhismo va a hacer mucho énfasis en recordar y repetir la vibración primordial, el nombre de Dios y los cantos de sabiduría de todos los grandes maestros. También va a hacer mucho énfasis en el servicio desinteresado, en tener cocinas gigantes. En todos los gurudwaras tienen cocinas gigantes. En todos los gurudwaras uno se puede ir a quedar a dormir gratis, porque hay toda una ética del servicio. Y por supuesto también hay toda una ética de el valor de la familia, de cómo tener tu familia y ser un hombre de mundo y cumplir con tu deber es súper importante, más no retirarte por allá, no, venir a ser el instrumento que tienes que ser y proteger a la comunidad, estar muy pendiente de lo que tu comunidad necesite. Entonces ya es bastante diferente. Ahora, si uno mirara qué elementos del hinduismo y qué elementos del islam tiene el sikhismo. Elementos del hinduismo: cree en la reencarnación, cree en la importancia de la vibración primordial. Los gurús sí se pueden representar iconográficamente, como lo acabamos de ver. Y por supuesto, también existe la importancia de dedicar cierto tiempo a la meditación. Eso es parte del hinduismo, ¿no? Y el carácter inclusive tolerante también se podría decir que viene de ese carácter tolerante que ha prevalecido en las tradiciones de la India. Y por otra parte, hereda del Islam la creencia en un solo Dios, que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. La creencia en que hay un libro, un texto sagrado, donde se contiene ya toda la verdad expresada por estos 10 grandes místicos más estos poetas, el Adi Grant. Y que Dios no se puede representar iconográficamente, a diferencia de los hindúes. No se puede hacer un muñequito de Dios ni una estatua, porque Dios está en todas partes, no lo puedes atrapar en una estatua, que es también una creencia que se tiene en el Islam. Y es como esos elementos unidos los que hacen del sikhismo la última de las grandes religiones de la India. Por supuesto, creen en los renacimientos, ¿no? Como la tradición hindú, en el karma y en los renacimientos. Eso también es un proceso de vidas. Bien. Entonces, llegamos al final de nuestro curso. Espero que hayan tenido un viaje muy agradable y de mucho aprendizaje a través de estas tradiciones, a través de la diversidad del hinduismo, a través de los conceptos del karma, del dharma, a través del ascetismo jain y de la importancia de la no violencia, a través de la meditación budista y a través de la importancia de la devoción, la vibración y el servicio de los Sikhs. Espero que podamos encontrarnos en futuras ocasiones, que podamos seguir profundizando en estos temas. Y bueno, les deseo todo lo mejor y vamos ahora a dar paso a las preguntas. Fernando, te pregunto con relación al tema ecológico de la naturaleza. Todas estas religiones tienen en común el respeto a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Sí. No es tanto el cuidado a la naturaleza, sino la importancia del vegetarianismo. O sea, para los Sikhs también se lleva una dieta vegetariana porque tú no le quieres hacer daño a los otros seres. Así que sí, también son vegetarianos, todos en general. El budismo, el jainismo, el hinduismo y el sikhismo. Por lo general. Fernando. Así es.
Listo. Démosle la palabra ahora a María Jimena. Fernando, gracias. Es que me quedé con una duda del budismo y te la escribí, pero bueno, no la alcanzaste a ver. Es que a mí no me quedó claro el concepto de panya, cuando estabas hablando de Shila, de Samadhi. Incluso esos ya los había escuchado, pero el panya nunca lo había escuchado y no lo entendí. Ah, bueno, panya Sí, básicamente quiere decir meditación. O sea, después de que tú tienes tu mente muy bien concentrada, hasta una rutina de concentración de la mente, empiezas a entrar en un proceso de autosabiduría. ¿Cómo se consigue esa autosabiduría? Mediante la observación de la mente. Lo que se entiende como observación de la mente es la meditación. Lo que pasa es que haber tenido el paso previo de haberla concentrado te da una cualidad y una calidad en la meditación muy importante. O sea, cuando tú tienes la mente concentrada, la meditación adquiere una fuerza increíble para observar con detenimiento lo que está ocurriendo dentro de María Jimena, ¿sí? Por eso Buda lo pone en esos 3 pasos. Listo, no, súper claro. Que me había quedado como perdida y yo dije, bueno, pero si era la misma meditación, ya, me desenredaste, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ben, yo te pregunto, en el concepto del Kundalini que toma como cosas de estas religiones hinduistas, sí es como el tema de la meditación y eso que también hace relación a la nueva era, eso realmente sí tiene unas bases en alguna de estas religiones que nos explicaste. ¿Te estás refiriendo específicamente a qué? Al yoga Kundalini. Ah, ok, al Kundalini Yoga. Sí, Sí. toda la tradición Kundalini está mucho más relacionado con, eh, con una tradición que hay en todas las religiones de la India, en el budismo, en el jainismo y el hinduismo, que se conoce como el tantra o el tantrismo. ¿Sí? Así como estaba hablando del budismo tibetano, que es el budismo tántrico, dentro de las escuelas tántricas se considera muy importante aprender a manejar, a movilizar, a observar la energía. Y según las escuelas tántricas, la energía, si bien está en todo el cuerpo, tiene un canal especial, ¿no? El Shushuma o la Kundalini, que está dentro de la columna vertebral. Y existen diferentes prácticas y diferentes caminos para movilizar o despertar la energía Kundalini dentro de la columna y que al despertar esa energía Kundalini pues se abren estos canales y te pones en contacto directo con el ser. De hecho, uno de los gurús más famosos de Kundalini, del Kundalini Yoga, es un gurú Sikh. Pero sí, esto viene de las tradiciones tántricas de la India. Gracias. Mili, ¿qué pregunta tienes? Voy. Siguiendo la línea de la pregunta anterior, ¿dónde entra el tema de los chakras? Eso es lo de alineación de chakras. No sé si es algo religioso, energético, una mezcla de todo. Exactamente, tiene que ver con estas tradiciones tántricas, que son, sí, que existen dentro de la India, que normalmente siguen la figura de la diosa, le dan mucha importancia a la figura de lo femenino entendido como energía, y en ese orden de ideas, las tradiciones tántricas, creo que lo expliqué en la clase del hinduismo, hacen mucho énfasis en utilizar todos los contenidos materiales y de la mente para alcanzar la iluminación. Entonces utilizan recitaciones,
símbolos, visualizaciones, ejercicios físicos, en algunos casos movimiento de la energía sexual y prácticas sexuales, pero también hay ciertas tradiciones tántricas que dicen si todo es la divinidad, entonces también la muerte es la divinidad, y parte de despertar implica reflexionar constantemente en la muerte, como lo hacen los tibetanos en sus textos, como el Bardo Todol o el libro tibetano de los muertos, o irse a vivir a los crematorios, ¿no? Entonces las prácticas tántricas involucran mucho más ese tipo de aspectos que las demás, y de ahí se deriva la importancia de el movimiento de la energía Kundalini a través de la columna, que está constituida por 7 chakras. Gracias. Bueno, Mili. Bueno, John, ¿qué pregunta? Veo que estos Sikhs son como más bien del combo de Arjuna, pues del Ramayana, que del combo de Gandhi. Ah, lo dices por ser guerreros. Sí, porque y pues yo creo que heredan un poquito los musulmanes, que les gusta también como la chumbimba, algo así. Es más cercano sí, es más cercano como a esa identidad guerrera que a la identidad jainista de Gandhi, de la completa no violencia, sí. Aunque son vegetarianos, ¿no? Como ya te dije. Como que la idea no es ir a pelear, sino defenderse. Omar, ¿qué pregunta tienes? Bueno, en la tarde estábamos hablando en el chat que sería chévere organizar un viaje a la India. No sé si vos haces viajes o dar más grupos para ir a India y conocer, pero verlo también de una parte como la parte religiosa y mística. Ah, claro que sí. No te veo en la camarita. Ah, Micaela. Micaela. Sí. Pues aquí tenemos a Luz Marcela y a Patricia, que han viajado conmigo, para que te cuenten si los viajes son chéveres o no. ¿Estás por ahí, Luz? Marcela. Marce, no te escuchas. ¿No? ¿No me escuchan? No, que Marce no. No, estaba diciendo que el viaje que hice con ustedes es uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Pues a mí me encanta viajar y ese viaje es un viaje muy especial porque además de conocer, vamos a los lugares turísticos, estamos con las familias, conocemos la cultura, pasamos por la religión y es un viaje hacia adentro también. Pues yo lo que pienso es que cuando quiere ir a la India, eso se da como en un momento determinado de la vida y es tan especial, y viajar con ellos es muy bueno porque tal cual el curso es el viaje, porque todo el tiempo están aprendiendo, pues formamos muchos lazos. A partir de ese viaje tengo grandes amigos, Fernando, Angélica, que es su hermana, que viaja con nosotros, viajó con nosotros, y Patri, nos hicimos amigas en el viaje, y otras personas, pues generamos muchos vínculos. También la comida, no tienes el problema de preocuparte de dónde comer, pues siempre te llevan a los lugares que son los mejores, pues, limpios, sí. son los mejores, son limpios. ¿Qué más? No, y es una aventura. Los hoteles súper buenos. Los hoteles muy buenos todos. Por ejemplo, en Rajasthan estuvimos en un hotel que era como, había sido un palacio, súper bonito, muy bonito, y pues muy, muy bonito, y todos los hoteles son muy buenos. En Delhi, ir al Delhi, a la parte vieja, no, todo. Pues es un viaje excelente y súper recomendado, y con ellos es muy bueno. Es el transporte solamente para los que están en el viaje, agua todo el tiempo, no, muy bueno, desde muchos puntos de vista, y también es un viaje que te enseña mucho. Espectacular. Muy, muy, muy recomendado. Te digo que es uno de los mejores viajes que yo he hecho en mi vida. Por eso me encanta, amo la India, amo todo lo que tiene que ver con la India. Me encantó, pues es un país especial.
es como bonito a su modo, tiene muchas cosas muy distintas. pues, a Marce, nuestra pero yo cultura. creo que también uno ama la India es porque Fernando y Angélica pues nos hacen ver la India de esa forma tan especial y tan cultural y lo bonito que tiene la India, porque pues es un viaje que definitivamente es eso, pues es como un curso dentro del mismo viaje como tú decías ahorita. Es, pues yo no sé, es muy bacano, es un viaje súper recomendado. Sí, ir a los ashram, además la gente que ellos conocen allá son personas muy especiales. Estuvimos con musulmanes que cantan esos cantos divinos en los templos, entonces cocinando, también estuvimos cocinando, tienen personas muy especiales allá que conocen, entonces eso enriquece mucho el viaje y la verdad pues que sí, estar con Fernando y con Angélica que todo el tiempo te están enseñando y las conversaciones son muy agradables, no es pesado, no, para mí todo, es que mejor dicho, todo lo que tengo que decir del viaje es maravilloso. Siempre lo recomiendo, además es un viaje que no es costoso, las comidas son muy buenas, comprar es maravilloso. ¿Sí o no, Fer? Te tenía que decir eso también, Fer, ¿qué se va a hacer? Pero comprar es maravilloso allá, pues a mí me encantan las cosas hechas a mano y son cosas muy bonitas y los precios son muy buenos. Todo, no, para mí es un viaje que que pienso que voy a volver. Tengo que volver a la India. Nosotros estuvimos en la parte norte, pero pues la parte sur también es muy buena. También quiero ir. Y ir a un ashram, no, es una experiencia completa. Claro. Y lo Ah, que dice qué- Patri es verdad, ellos lo hacen muy especial, pero ellos tienen una página, se llama Nuestra India, pueden mirar la página, pueden ver en Instagram y ahí ven fotos de nosotros y de todo, de los Todos los diferentes viajes. grupos, de los viajes que han hecho, sí. Ah, qué Y bien, como voy a- les digo, sí, se puede, y también pues vas a los lugares turísticos, porque también estuvimos en el Taj Mahal, pues en los lugares que son como muy reconocidos de la India, pero también en los otros. Entonces es un viaje que no es, que tiene todo porque es cultural y también haces cosas de turista, es muy bueno. Bueno, qué gracias por bien. la Muchas super, hiper, gracias. mega propaganda, chicas. Sí, sí, buenísimo. Esperamos contratadas. Pero súper propaganda, o sea, mañana me monto en la India. Sí, Sí, es un viaje que no se arrepienten, es un viaje eso que sí. es, pues, como dice Marce, el mejor de los mejores viajes. Yo, yo les cuento, yo tenía planeado, obviamente ya lo tuve que cancelar, viajar en octubre, el 5 de octubre iba para la India y lo tuve que cancelar, pero bueno, Ay, no, por la pandemia. por la pandemia y porque, no, y pues porque obviamente este año ya Sí, se cubrieron vacaciones, todo, entonces claro, no, exacto. no se puede, este año le cambia a uno mucho. Yo el- en, 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 en diciembre estuve en Bali y fue un viaje muy, muy chévere. Pero no sabía que ustedes, o sea, que Fernando, que ustedes hacían viajes. O sea, me acabo de enterar porque ustedes lo cuentan. No tenía ni la menor idea, porque el tema de la cocina me encantó y la verdad es que el tema histórico tuyo, religioso, es apasionante. Súper. Y en la India, en el viaje se hace una clase de cocina con una familia india y es maravillosa la experiencia. Y adicional también, pues, saben el idioma, entonces se entienden con ellos muy bien, pues, porque los indios, pues, algunos hablan inglés, un inglés con un acento indio, pero también saben hindi, entonces es muy bueno. No, y ellos lo hacen muy especial. No puedo contar muchas cosas porque también son sorpresas que ellos tienen con uno estando allá y eso es muy bonito, desde que uno llega, algunas cosas con los dioses, pero lo dejo para que se queden antojados de ir con ellos. Qué lindo. Bueno, pues Fernando, nos avisas cuando tengas el próximo viaje planeado. Sí, ahí tenemos que hablar, pues probablemente sea el próximo año. Nosotros hacemos los viajes siempre en diciembre y en enero porque pues es un clima agradable en India. También los grupos siempre son pequeñitos, somos máximo 10 personas también, precisamente porque visitamos a mucha gente y viajamos en tren.
Entonces, son grupos privados, son grupos pequeños. Y claro, pues este año no se va a poder, claramente. Pero sí, la idea es, si los dioses quieren, poderlo hacer el próximo año. Y pueden visitar la página web www.nuestraindia.com. Ahí está súper bien. O el Instagram. Ahí está nuestraindia.com. Ahí está la página con todo lo del viaje para que vayan mirando. Hablando, Ingrid, del tema de la cocina, el lunes Empieza uno. el curso de cocina de India que dicta mi hermana. Es un curso hermosísimo porque es Un teórico, espectáculo. como este. Tiene parte teórica sobre las especias, el uso de las especias, los dioses y las especias, el ayurveda, cómo funciona la cultura de la comida en India. Y por otra parte tiene ya la clase práctica de hacer platos y son sencillos de hacer. Y el curso lo pueden llevar a su ritmo. Lo que pasa es que ella lo comienza de lunes a viernes porque se abre también un grupo de estudio para compartir las fotografías de los platos, para hacer explicaciones adicionales, para hacer preguntas. Pero ustedes se quedan con los videos y pueden hacer los platos cuando quieran. Es un curso muy lindo. Entonces, si quieren, para la próxima semana vamos a comenzar con ese curso. El Vale lo curso es mismo. maravilloso. Sí. Mira, yo no sé nada de cocina, no sé nada de cocina, ni siquiera sabía cocinar papas, porque tengo... Y bueno, esta cuarentena me ha permitido aprender a cocinar y la verdad es que ese curso de cocina es 1 más 1. O sea, todo es, le enseñan a uno a aprender unos curries deliciosos que yo ni me lo creí cuando lo preparé, pero quedó preparado y muy rico. Es un plan también para hacerlo en familia. Y las clases son súper lindas. Todo el tema de las especias, muy, muy bonito. Se los recomiendo también a todos. Así no les gusta cocinar, se apasionan de los olores y de las emociones que te generan todas las especies. Sí, yo también lo recomiendo, es maravilloso. Entonces, tal cual son los cursos, es el viaje. Ya con eso está todo dicho, porque igual que los cursos es el viaje, es maravilloso. Y el curso de la cocina también es muy, muy, muy bueno. Fernando, yo entré tarde, pero ¿vas a hacer otra clase? ¿Un curso de religiones de Japón? ¿O escuché mal? Pues no sé todavía, realmente esto ha sido para mí también muy nuevo porque pues yo soy profesor de estas cosas en la universidad, pero a raíz de la pandemia y que había amigos como que hace mucho me habían dicho que fuera a Medellín o algo así, hiciera un curso, pues decidí hacerlo por Zoom y ha funcionado muy bien porque he encontrado gente muy linda como ustedes y muy interesada. Entonces ya he hecho algunos cursos como religiones de China, he hecho cursos de hinduismo, de budismo, pero la idea es continuar. Puede que el próximo curso sea de mitología y simbología hindú, por ejemplo, profundizar en eso, creo que podría ser interesante, o hacer un curso de jainismo, solo de jainismo, o hacer un curso de las religiones monoteístas, del cristianismo, el islam y el judaísmo. Ahí veo qué se me ocurre, pero cualquier cosa les estoy pasando al grupo. Y sí, súper chévere que podamos seguir estudiando juntos. Lindo. Esto es una desconexión bella. O sea, hay muchos, estos días de cuarentena te producen muchas emociones. Hay días muy lindos, hay días muy serenos, hay días no tan bonitos, hay días de mucho estrés. Y la verdad es que, o sea, yo todo el día luchaba, 6 en punto, me organizaba porque la clase es la desconexión, el momento con uno mismo. Ay, divino. Así que tienes que volver a crear el otro curso propio pronto para este equilibrio. Bueno, yo también quería hablar de eso, pues porque, Fernando, gracias, el curso me ha parecido espectacular. Yo sí sabía que hacías viajes, lo sospeché cuando estabas diciendo y ya lo tengo en mente, que es delicioso hacer un viaje con alguien que sepa mucho pues acerca de la cosmovisión originaria.
Y yo sí quisiera, yo sé que es más presión, pero yo sí quisiera que empezaras como a decir cuáles son o cuál es la disponibilidad que tienes acerca de los temarios. Yo apenas te conocí, entonces pues me he perdido el resto, pero bueno, ¿no? Las religiones han sido algo que vengo estudiando hace mucho y de verdad me encantó como tú las compartiste. Entonces quedo aquí súper atenta, pero no sé si seguirte por la página, por Facebook, porque la verdad llegué, no sé, no sé ni cómo llegué, porque no sé dónde seguirte. Ay, no, en serio que muy lindos esos comentarios. Eh, en Instagram tenemos una página que acabé de escribir aquí, una cuenta que se llama Nuestra India, todo pegado. Entonces, por Nuestra India te vas a enterar de todos los cursos, de Ok, ya todos veo. los encuentros, porque también nosotros tenemos un grupo de música y de teatro y hacemos obras como de diferentes tradiciones espirituales, muy mágicas. Y bueno, todo ha sido así muy lindo. Entonces, todo lo pueden encontrar así por Listo, nuestra... seguido. Ahí ya me ubiqué. Muchas gracias, porque yo dije, bueno, ahora haces otras cosas y no me entero. Tin. Fernando, pues como el resto de los compañeros del curso, darte las gracias porque personalmente cultivaste una motivación fuerte, no solamente para continuar acercándome a la India, a su historia, que digamos que a través de este curso hicimos también un viaje por la historia de la India y por algo tan fundamental como es su religión. Eh, Me motivaste para no desistir de mi anhelo de conocer la India, de hacer un viaje. Espero que pueda ser un viaje muy completo. Sé que es un país inmenso y que en un solo viaje uno no puede conocer todo, pero sí espero que tenga la posibilidad de conocer como al máximo. O al menos los sitios, las ciudades más representativas. Pero con este curso lo que te digo es que ratifico mi deseo, mi decisión, lo he decretado de que en un próximo viaje será a la India. Y al igual que los compañeros y muchos de los que han escrito, ojalá que lo pueda hacer con tu compañía, porque finalmente la idea no es, o sea, es enriquecernos lo que más se pueda, no solamente del viaje en sí, sino de todo lo que tiene la India pues para ofrecer y para conocer. Entonces, no, maravillado por el curso, llegó de la nada, en algún momento del curso habías mencionado que el hecho de que nos hayamos conectado en este curso es por algo, o sea, algo pasó en el cosmos, en el universo, que nos conectamos, que nos llegó la invitación, que aceptamos y que finalmente participamos. Entonces, esa consecuencia, ¿no es cierto? Como en una de las leyes del hinduismo, esa consecuencia hay que esperarla, pero creo que va a ser algo maravilloso, que nos va a complementar a todos, como le digo, pues este anhelo o este interés por la India, Fernando.